A continuación, y bajo la dirección del alumno Jonathan Francisco Martínez Rojas, de tercer año, de la sección A de la Escuela Secundaria Profesor Ladislao Cobantes, invitamos a todos los presentes a entonar respetuosamente nuestro glorioso himno nacional. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Niño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el ruido, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Enseguida tenemos el juramento a la bandera, dirigido por la alumna Marisol González, de tercer año, sección D, de la Escuela Secundaria Profesor Ladislao Cobantes. Repiten después de mí. Bandera de México. Bandera de México. Legado de nuestros héroes. Legado de nuestros héroes. Símbolo de la unidad. Símbolo de la unidad. De nuestros padres y nuestros hermanos. De nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria una nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. Firmes. A continuación, en conmemoración de este 105 aniversario de la toma de San Pedro, presentamos a las autoridades que presiden este evento. Nos acompaña esta mañana la doctora Patricia Oralia Grado Falcón, alcaldesa de nuestro municipio. El republicano ayuntamiento agradece en este momento la presencia del general brigadier diplomado de Estado Mayor Rubén Barraza Rodríguez. Damos la bienvenida esta mañana al licenciado Job Esaú Salazar Pérez, secretario del Republicano Ayuntamiento de nuestro municipio. Agradecemos la presencia a los regidores, síndicos, autoridades educativas, funcionarios municipales, alumnos que se encuentran presentes esta mañana y miembros de la prensa de nuestra ciudad. Bienvenidos sean todos a este aniversario de la toma de San Pedro. A continuación, y continuando con este programa, escucharemos la intervención a cargo del ciudadano Luis Martín Tavares, cronista de la ciudad. Buenos días, ciudadana presidenta municipal, general diplomado de Estado Mayor, general brigadier Rubén Barraza Rodríguez, integrantes del Cabildo, funcionarios públicos, alumnos que nos acompañan, público en general. El día de hoy para nosotros los sanpetrinos es un día muy importante. Nosotros no nos cansamos de decir que San Pedro es un pueblo
privilegiado en materia histórica que tiene que ver con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana tiene su génesis en San Pedro de las Colonias. No se nos debe olvidar que aquí vivió Francisco I. Madero, aquí inició su carrera política. Madero, dice el licenciado Javier Villarreal, connotado escritor e historiador coahuilense, en Parras nace Madero el hombre, Madero el político nace aquí en San Pedro, en esta tierra, en este pueblo, en esta antigua colonia agrícola fundada por liberales mexicanos, por mexicanos que pelearon contra el invasor francés, contra los conservadores, contra la gente que se oponía a la igualdad entre los hombres. No debemos olvidar, debemos recordarnos a nosotros mismos lo más frecuente posible de dónde venimos y dónde vivimos. Yo por eso le agradezco a la presidenta municipal, a la doctora Patricia Grado, que nos haya permitido en los últimos días llevar a cabo una serie de actividades para recordar primero la firma del Plan de Guadalupe y que un sanpetrino participó en ello. Estampó su firma en ese documento el mayor de caballería Salomé Hernández Borrego. Después recordamos al general Urquizo. Sin lugar a dudas, después de Francisco I. Madero, que se consideraba sanpetrino adoptivo, el sanpetrino más notable, más destacado que hemos tenido. Yo le agradezco también al general Rubén Barraza Rodríguez que nos haya permitido estar con algunos elementos del 33 Batallón de la Policía Militar que hoy nos acompaña para contarles un poco la historia del lugar donde están destacamentados, para hablarles del general Urquizo, ese gran modernizador del ejército mexicano, ese maderista, ese carrancista, ese revolucionario a ultranza. Y después para hablar del hecho que hoy nos reúne, la toma de San Pedro. En la Revolución Mexicana hubo muchas batallas importantes en sus dos etapas. Sin lugar a dudas, la sangre derramada por miles de mexicanos, al final de cuentas rindió frutos, porque aquel México bárbaro del porfiriato cambió, aunque sea un poco, mejoraron, aunque sea un poco, las condiciones de vida de muchos mexicanos. Porque no debemos olvidar las causas de la Revolución Mexicana. Luego hay por ahí algunos historiadores revisionistas, como se les llama ahora, que pretenden ensalzar a Porfirio Díaz. Y sí hay que ensalzar a Porfirio Díaz, pero al Porfirio Díaz del 2 de abril, a Porfirio Díaz de la batalla de Querétaro contra los franceses, a ese gran patriota, no al dictador en que se convirtió después. Si alguien sabe, si alguien conoce de las causas de la Revolución Mexicana, es el pueblo lagunero. Les digo yo que en Torreón hay un museo muy bonito, el Museo Arocena. Los Arocena eran los dueños de la Compañía Agrícola de Santa Teresa. Está muy bonito, les hablan de que eran grandes productores de algodón. Pero lo que no le dicen a la gente en esos centros es que esos kilos de algodón, esas toneladas de algodón, eran piscadas gracias a la sangre y el esfuerzo de miles de peones acasillados, explotados. En esa hacienda de Santa Teresa la explotación era tan bárbara que ni siquiera les pagaban con moneda corriente. La propia hacienda emitía sus monedas, les pagaban mal, les vendían malo, nunca acababan de pagar los peones. Y al final de cuentas, cuando moría el peón, sus hijos, sus viudas, heredaban la deuda. Esa es una de las causas por las cuales don Francisco I. Madero organizó su primer club democrático. Esa y la falta de democracia, la falta del sufragio efectivo, la falta del respeto al Estado de Derecho fue lo que llevó a don Francisco a fundar aquellos primeros clubes democráticos aquí en San Pedro, a tener su primera aventura política aquí en San Pedro y a partir de San Pedro iniciar un proceso que terminó con la Revolución Mexicana, que si bien es cierto no cumplió todos los objetivos, nosotros aquí en La Laguna sabemos que sí se lograron muchas cosas. En aquellos tiempos
Aquellos grandes hacendados, 10 o 12 compañías, acaparaban y monopolizaban la producción algodonera. Miles de millones de pesos de aquellos tiempos y de estos tiempos se generaban y se quedaban en pocas manos. Después vino el general Lázaro Cárdenas a San Pedro en 1936 y le preguntaron: general, ¿por qué no fue primero a hacer el reparto agrario a Michoacán o a Yucatán, en otras partes? Dijo: no, vengo a San Pedro porque San Pedro es el pueblo de Madero, la cuna de la revolución. Y eso lo dijo y está documentado en una nota periodística en el periódico El Universal de aquellos años. No debemos olvidar las causas de la revolución. No debemos olvidar que la sangre de muchos mexicanos y muchos sanpetrinos se derramó en aras de esos cambios que al final de cuentas rindieron frutos. Y después vimos florecer el ejido. Y uno puede ir a cualquier comunidad rural y ver médicos, ingenieros, doctores, muchos hijos de campesinos destacados han participado en la política. Y eso fue gracias a la revolución, gracias al reparto agrario. Y hoy estamos conmemorando el 105 aniversario de una de esas batallas que sirvieron para que México tuviera en aquel entonces una real transformación social, que se diera una gran movilización social, que se diera un gran movimiento democratizador. Quizás no tuvo todos los logros, insisto, la revolución, pero sí se tuvieron muchas cosas y los sanpetrinos lo sabemos. La batalla del 14 de abril, según el parte de guerra del mismo general Francisco Villa, fue muy importante. Sus resultados en la revolución constitucionalista fueron un golpe contundente contra el ejército usurpador que encabezaba Victoriano Huerta, que de manera legaloide fue impuesto por una traidora Cámara de Diputados como presidente sustituto de Madero, a quien después asesinó. Aquí en San Pedro, al día siguiente de la muerte de Madero, el 23 de febrero de 1913, la gente se empezó a inconformar. Y fue aquí en San Pedro, el 6 de marzo, el primer lugar en la República Mexicana donde se dio un alzamiento armado en contra del gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Y miles, cientos de sanpetrinos se fueron a la revolución de nuevo, siguiendo a Carranza, ese otro gran coahuilense. Y van a participar en las grandes batallas de la División del Norte. Van a participar en esa campaña impresionante que empieza en Ojinaga, sigue en Tierra Blanca, continúa por el estado de Chihuahua, sigue en La Laguna con la toma de Lerdo, Gómez y Torreón, y en San Pedro va a tener uno de los escenarios más importantes, porque aquí la División del Norte se enfrentó contra 3 divisiones del Ejército Federal Huertista. Aquí más de 10,000 elementos de la División del Norte, en la cual venían cientos de sanpetrinos, se van a enfrentar contra lo mejor del ejército huertista y lo van a derrotar en combates que duraron 10 días. El 14 de abril de 1914, por la mañana, el general Francisco Villa entró a San Pedro por la calle Zaragoza, entonces conocida como Calle Real, y fue aclamado por el pueblo de Madero. Y en aquellos tiempos, cuando llegaba un ejército revolucionario o federal y tomaban una plaza, se les daba la libertad a las tropas de que saquearan. Era parte del botín, de la victoria que se tenía. Y aquí en San Pedro, el general Villa, lo primero que hizo fue prohibirle a su tropa que saqueara las casas de los sanpetrinos, porque él sabía que este era el pueblo de Madero, porque aquí don Francisco I. Madero inició su lucha, y él se unió a esa lucha, sabedor de que era una lucha justa, que era una causa noble. Para nosotros el 14 de abril de 1914 es una fecha muy importante, y es importante que estén aquí con nosotros los elementos de ese ejército que surgió de la revolución y que después de la firma de los tratados de Toloyuca nació ese nuevo ejército. Este ejército es heredero de las mejores causas de México. Tuvo su origen
campamento de Arteaga en 1913, tuvo su origen en la firma del Plan de Guadalupe y en todas estas campañas y en todas estas batallas como las del 14 de abril que culminaron con el triunfo de la revolución. A nosotros los sanpetrinos no se nos debe olvidar dónde vivimos, de dónde venimos, por qué fue la revolución, y más en estos tiempos en que los valores éticos, en que los valores morales, en que la ideología se ha perdido, en que el oportunismo político se ha hecho presa del panorama político nacional. No se nos debe olvidar nuestra estirpe revolucionaria. Hoy nos sentimos orgullosos los sanpetrinos y nos debemos sentir orgullosos de vivir en el pueblo de Madero, de vivir en el pueblo que tomó Francisco Villa, donde el mismo general Felipe Ángeles dijo que se había librado una batalla por sus resultados, por el número de participantes, por el número de víctimas, por el número de perdidos, de desaparecidos, mucho más importante que batallas como la de Torreón. El ejército federal huertista, después de San Pedro, ya no se pudo recuperar. Llega a Paredón debilitado y en Zacatecas recibe el golpe mortal de la División del Norte. Por eso para nosotros los sanpetrinos, recordar el 14 de abril es una obligación, recordar a Madero un compromiso, porque aquí, señores, nació la Revolución Mexicana. Muchas gracias. A continuación, escuchemos el mensaje a cargo de nuestra alcaldesa, doctora Patricia Aurelia Grado Falcón. Buenos días, señor general Rubén Barraza Rodríguez, comandante de la 11ª Brigada de Policía Militar. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias por el 33 Batallón de la Policía Militar. Muchísimas gracias por su apoyo. A los miembros del Cabildo, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. A todos los compañeros, muy buenos días, muchísimas gracias. A los medios y a toda la gente, a los ciudadanos de San Pedro que nos acompañan, muy buenos días. En la vida de los pueblos transcurren momentos decisivos que determinan el rumbo y los destinos de las colectividades que les habitan. Son precisamente aquellos momentos cuando las fuerzas durmientes de la historia despiertan de su letargo para liberar con toda la furia acumulada durante generaciones el ímpetu glorioso y rampante, capaz de arrasar con los tiranos sin menoscabos de su poder. La toma de San Pedro de las Colonias fue uno de esos momentos extraordinarios que dictaron el sendero por el cual habría de transitar la historia de nuestro México. El México de nuestros ancestros, el México de nuestras luchas y de nuestros amores, el México invaluable, airoso y victorioso, el México noble, el México revolucionario, el México nuestro de cada día, que surgió del sueño de libertad, que inundó a las conciencias sanpetrinas de aquel entonces, inspirándoles a luchar con el fervor del valiente que se sabe triunfador en las pruebas que le presenta la vida. Así fue que todo un ejército de hombres y mujeres como nosotros salieron a combatir junto a Francisco Villa y su División del Norte a las fuerzas del usurpador Victoriano Huerta. Sanpetrinas y sanpetrinos como Petra Herrera, Toribio de los Santos, Saúl Gámez y por supuesto Salomé Hernández Borrego, que lucharon día tras día, noche tras noche sin descanso, enfrentando con las agallas y el valor que nos caracteriza al ejército que comandaba aquel que, cegado por la ambición de poder, traicionó y asesinó cobardemente a Madero. Este municipio es y seguirá siendo un punto de inflexión en la historia de nuestro país. La toma de San Pedro y la victoria de la División del Norte, por su posición estratégica y simbolismo histórico al haber albergado a Madero en el tiempo que escribió la sucesión presidencial, le colocan a la par de otras importantes localidades que han participado activamente en la construcción
de nuestra historia. San Pedro es historia viviente. Somos herederos de un gran legado. En los niños y las niñas corre la sangre de grandes hombres y mujeres que lucharon con amor y valentía por un ideal de justicia y redención. En San Pedro se mantiene viva la llama de la historia, alimentada por la tenacidad y la fortaleza de nuestro espíritu. San Pedro nos une en la conmemoración del 105 aniversario de su toma. Que los ecos del pasado retiemblen al compás del grito de libertad y de justicia, del cual se nutrieron aquellos valientes que defendieron con ahínco y compasión el legado revolucionario de Madero. ¡Que viva San Pedro! ¡Que viva San Pedro! ¡Que viva San Pedro! Hemos escuchado el mensaje oficial de la conmemoración de este 105 aniversario de la toma de San Pedro. A continuación, vamos a suplicar a nuestras autoridades pasar hacia el obelisco a develar precisamente y colocar esta ofrenda floral y hacer la guardia de honor correspondiente. Por favor, suplicamos a nuestras autoridades pasar hacia el obelisco. A continuación, suplicamos a nuestras autoridades tomar sus lugares nuevamente para concluir este acto conmemorativo. Por favor, suplicamos a nuestras autoridades bajar del obelisco para concluir esta importante ceremonia para los sanpetrinos en esta mañana que nos convoca el Republicano Ayuntamiento a conmemorar un año más de esta toma tan importante de San Pedro. A continuación, y con el mismo respeto que se merece nuestra enseña nacional, vamos a despedirla bajo los toques de ordenanza de la Banda de Guerra y Escolta del 33 Batallón de la 11ª Brigada de Policía Militar.
De esta forma, el Republicano Ayuntamiento agradece la presencia de la banda de guerra, escolta y personal del 33 Batallón de nuestro Ejército de la 11ª Brigada de Policía Militar. También agradece a la Escuela Secundaria Profesor Ladislao Covantes, el Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias, por las diferentes participaciones para la realización de este importante evento. Señoras y señores, que tengan un feliz día y muy feliz semana, les desea el Republicano Ayuntamiento. Muchas gracias por su presencia en este evento. Gracias.